Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy nos ocupa un tema sobre educación a partir de un estudio sobre educación cívica y ciudadana realizado bajo la coordinación de la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, IEA por sus siglas, que persigue investigar las formas en las que los jóvenes están preparados para asumir sus roles como ciudadanos en un rango de países en esta segunda mitad del siglo XXI, vamos a decir, que está enfocado hacia este periodo. Fue hecho por el especialista Julio Baleirón. Esto se ha hecho con estudiantes hacia la educación cívica, ¿verdad? Cómo ellos lo ven, el concepto de ciudadanía, que por supuesto todos sabemos que es básico para diseñar un plan en cuanto a los roles que asumirán esos jóvenes en su desarrollo como ciudadanos dominicanos y ciudadanos del mundo, porque es que te da una perspectiva más allá. La República Dominicana ha participado ya en 2 ocasiones en este estudio y yo lo estuve viendo y me llama la atención que hay preguntas tan simples pero importantes como ¿qué se aprende de educación cívica y ciudadana a través de la educación formal? O por ejemplo, ¿cómo se implementa este tipo de educación en cada país? Se incluyen en esta especie de encuesta preguntas como esta, ¿verdad? Para hacer este análisis. Y todos sabemos, o yo creo que deberíamos de saber, quizás no todos lo saben, que este tiene que ser un tema medular en el mundo de la educación, en la educación escolar, en la educación familiar, en la educación regional y en la educación del mundo, porque es que la educación tiene diferentes ámbitos. Entender cómo se construye la identidad ciudadana nos ayuda a construir una mejor nación, una mejor sociedad. Para hablar del tema, que es de suma importancia, como digo, para la nación, nos acompañan 2 educadoras de larga data que han sido responsables de muchos de los programas educativos exitosos implementados en el país a través de políticas y negociaciones entre distintos sectores de la población. Vamos a darle la bienvenida a las maestras Miriam Díaz y Jacqueline Malagón. Y digo maestras porque creo que este es el calificativo más alto que se le puede dar a un ser humano por esa concepción mía, creo que engloba los más altos puestos que ellas dos han ocupado en nuestro país. Vamos a comenzar con Miriam Díaz. Doña Jacqueline anda un poco atrasada. Ellas las dos son ejecutivas en la educación y como digo, han ocupado altísimos puestos. Bienvenida, Miriam Díaz. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí conversando de un tema que me encanta. Mira, Miriam, es un placer inmenso para mí poder conversar de este tema ante el público, porque conversarlo tú y yo es un placer para ambas, pero conversarlo frente al público es un compromiso. Es un compromiso para poner de manifiesto la necesidad de sacar este tema de las gavetas, porque tú sabes lo que a mí más me preocupa, Miriam, que las horas que se dan en las escuelas de educación cívica y ciudadanía no solamente quizás no cumplen sus cometidos, sino que muchos alumnos la califican como la hora libre. Y la califican como la hora libre quizás porque no hay esa permeabilidad que es necesaria y que enamoraría al estudiante desde pequeño a lo que es el apego a los valores de su nación, a los valores patrios, a defender nuestros derechos como seres humanos. Y eso hay que cambiarlo. Tú eres una apasionada del tema, igual que yo, claro, tú mucho más, porque lo manejas a cabalidad. Pero, ¿qué podemos hacer para esto? Para que después vayamos viendo también este estudio que se ha hecho y lo vayamos comentando. Este es un tema que me es muy familiar y muy preciado, porque primero mi tema preferido como socióloga e investigadora es la educación, y también porque mi tema preferido como activista social es justamente el tema de ciudadanía. Todos saben que yo soy una activista de participación ciudadana con 30 años ya en ese afán.
Entonces, esto une estas dos cosas que me interesan mucho, educación y participación de la ciudadanía. Tú señalabas algo y yo creo que esta problemática de la creación de la ciudadanía y de la formación ética que están juntas, porque separarlos no es muy práctico, porque para ser un buen ciudadano hay que también tener una claridad de la ética, porque la ética no es más que una serie de normas que establece la sociedad para funcionar unida como sociedad. Sí. Y también Sí. la ciudadanía es esa cooperación que cada uno de nosotros podemos hacer para que funcione la sociedad como un espacio donde todas las personas puedan vivir y no tengan que salir corriendo porque se convierta en algo invivible. Y de ahí entonces nace el amor a la Sí. patria, pero es justamente de la buena convivencia y de la valoración. Exactamente, el amor a la patria nace también de nuestras raíces, de nuestro pasado, de las emociones que ponemos en todas estas, en toda nuestra vida y que nos identifica como nación, como grupo, como pueblo, etcétera, ¿verdad? Entonces, la educación cívica, quizás en una época muy anterior, cuando yo fui a la escuela primaria y secundaria, era todavía algo un poco más simple. Se limitaba mucho a los valores patrios, a hacer actos y cosas especiales cuando se celebraban las fiestas patrias, etcétera. Y una gran parte de la parte ética y moral descansaba en ese momento sobre la familia. La familia es responsable de crear esos valores básicos, incluso de crear una parte de la educación ciudadana dentro de su convivencia del barrio, del vecindario, la cooperación entre vecinos, etcétera. Pero hoy en día las cosas se han complicado mucho más, porque las sociedades modernas o postmodernas, como le llaman también, ya a esta época postmodernista, ya son sociedades mucho más complicadas donde las familias están demasiado atomizadas, demasiado ocupadas. La integración de la mujer al trabajo ha puesto prácticamente la educación de los niños en manos de las escuelas. Solamente. Entonces ahí pasa ya a la escuela a tener una posición más dominante en la creación de esta ciudadanía. Sin embargo, lo que pasó aquí por más de 20 años fue de que esa parte de la educación que se llama ética y ciudadanía fue distribuida, vamos a decir, yo no quiero decir que fue excluida, pero sí pasó a un lugar que no es el que le corresponde. En ese momento, cuando se identificaban los problemas de la educación, se identificaba que no se estaba aprendiendo a leer y escribir, que no podían hacer el cálculo, que la naturaleza no la conocen los estudiantes, sí, que hay que darle la tecnología de la información, que hay que modernizar la escuela, o sea, un montón de conocimientos que requiere la vida moderna. Que era más importante para un momento práctico, o sea, que faltaba para la incorporación de esos muchachos en el mercado, pero entonces, como tú muy bien dices, se dio en un momento donde los valores, los padres ya lo estaban dejando en el colegio por esa atomización de la sociedad, por falta de tiempo. Sí. Y fíjate que ahí hay una dualidad, Miriam, que es que la integración de la mujer al mercado laboral, que es necesaria y justa por muchísimas razones que todos sabemos, ha provocado el abandono de la parte de la formación ética en el hogar por falta de tiempo. Entonces son y eso situaciones muy complejas. Es una especie de círculo vicioso porque ya hoy en día las madres que están criando jóvenes y niños fueron producto de esa misma educación que hemos tenido en los últimos 30 años que no ha cumplido con su función. Sí. Y no lo decimos nosotros, no lo digo yo.
ni lo dices tú, lo dicen las cifras educativas, lo reconocen las mismas autoridades nacionales y nosotros como país siempre quedamos en los últimos lugares en el ámbito de la educación. Sí. Así que eso no estamos inventando con eso. Sí. Ahora bien, tú señalabas algo. Hay algo que es importante que yo señale como socióloga. Yo entiendo que concebir esta educación ciudadana y cívica simplemente como una materia sigue siendo un error. Y por eso, desde siempre, esa materia era considerada y sigue siendo considerada como algo para pasar el rato, para conversar algunas cosas, pero donde los estudiantes fácilmente se distraen y entienden, erróneamente, que no tiene la mayor importancia. Y le dan muy poco crédito también, sí. Le dan un crédito. Sí, no, eso actualmente tiene 2 horas a la semana, sí, dos horas, sí. En el primer ciclo y 1 hora en el segundo ciclo. Exacto, en el segundo ciclo 1 hora. De primaria. De primaria. Entonces, eso implica que, vamos a decir, 1 vez a la semana se da la materia y la da una profesora del área social. Eso se ubica dentro del área social. Entonces, yo creo que si se le cambia el concepto de una simple materia, no dejarla como antes, que se quitó la materia porque se decía que todos los profesores tienen que hacer eso, pero entonces era peor. Porque no el se profesor decía de cómo matemática hacerlo. que llega con su problemática de que tiene que enseñarle a los estudiantes el cálculo, claro, no está pensando en ese momento y no tiene su prioridad puesta ahí. O sea, Miriam, tú sugieres que debería ser una línea que atraviesa, medular, que atraviesa todo lo que es el programa escolar. Sin embargo, tú misma dices que no es tan sencillo que dejarlo en manos de otros profesores de matemática, de física, de lenguaje, que tienen su propia problemática. Entonces, ¿cómo hacer esto que sea interesante? Porque también la ética y los valores ciudadanos, yo lo comparo cuando hablo con los muchachos como a la materia de religión, que también debería ser una de las materias más interesantes, porque si no se da como una religión específica, sino como la historia de las religiones, que es a la vez la historia misma del mundo, resultaría una materia que enamoraría a los estudiantes, y la ética también. Sí. Entonces, ¿cómo hacer esto que sea medular y al mismo tiempo un profesor de matemática que está tan ocupado y que tiene un programa tan complejo pueda hacerlo? ¿Cuál es la...? Yo pienso que esta debe ser una materia enfocada al hacer cosas, no simplemente a una clase y un pizarrón, sí, sino que debe estar diseñada primero para la escuela en su conjunto y el sistema educativo en su conjunto, con unas metas muy prácticas que están más allá de escribir ideales, de cosas que los estudiantes. Pero si nosotros involucramos a las escuelas en actividades con nuestra comunidad, con las ciudades, con el país, y en ese involucramiento estamos destacando teórica y prácticamente los valores de ciudadanía y los valores de ética, nosotros enseñamos mucho más que con una profesora, una sola profesora o profesor que le esté dando una teoría de lo que significa ciudadanía. Y más a la edad de primaria. A mí siempre me ha molestado vamos a decir, la distancia que se ha ido creando, el aislamiento que se ha ido creando entre las escuelas, la mayoría de las escuelas públicas y muchas privadas, y su entorno. O sea, muchas escuelas están ubicadas en zonas, lugares, pueblos, campos, donde hay decenas de problemas. Entonces tú entras a la escuela y la mayoría de ellas tienen un espacio muy limpio y ordenado. Esa es mi experiencia. Hay escuelas que no, quizás porque son muy grandes, por las razones que sea, pero en general la escuela se ocupa de tener su verja
¿verdad? Para que los niños no se salgan de ahí, eso hasta cierto punto está bien, y de ahí para adelante tener unas reglas. Pero si nosotros vamos a enseñar ciudadanía a esos estudiantes, Sí. no se lo podemos enseñar en una pizarra. La ciudadanía tiene que ser escogiendo problemáticas específicas que se pueden ir variando por año, variando por lugares, variando por las necesidades que haya en su entorno, donde los estudiantes se integren a trabajar, tengan una parte teórica, dice, en qué consiste ser un buen ciudadano, es este tipo de comportamiento. Entonces, vamos a practicarlo poniéndonos en contacto con nuestra comunidad para ayudar a resolver, por ejemplo, problemas de basura, que hay mucha basura tirada en la comunidad. Y si la escuela es un elemento dominante en muchas comunidades, en las ciudades más grandes no tanto, pero en las ciudades más pequeñas sí, la escuela puede convertirse en la luz que lleve educación, porque son los mismos niños, los mismos hijos de Que la van a querer familia de cambiar ahí, esas los que van a problemáticas. querer cambiar esa situación. Claro, Y si claro. eso se agrega a esa situación, nada más estoy esbozando algunas cosas, si a eso se agrega un sentido de sana competencia, donde haya unos premios, unos honores, una serie de valores que cada año se premian para destacar las escuelas que hayan hecho una mejor labor en tales y cuales valores de la sociedad y de las personas. Eso se puede aprender mucho más que simplemente diciendo ya se dio la clase hoy de cívica. ¿Y se dio a dónde? En una aula donde los muchachitos estaban pensando en otra cosa y estaban haciendo otra cosa y la maestra dice, bueno, yo di mi clase. Pero eso no es, igual que las madres, que en la familia, no es un tema de dar clase. Las familias que han criado bien a sus hijos son familias que saben que no es sentar al niño y darle un sermón, es llevarlo, es conducirlo, es participar. Es incluirlo en Mira, actividades. Tú y yo vamos a ir ¿a qué? A un servicio que va a dar la iglesia, que va a dar el club, que va a dar tal organización y vamos a prestar servicio ahí. Tienen que pasar la experiencia y ver resultados. Ver el resultado. Yo vi niños el sábado pasado participando en una feria de salud, donde yo fui también a colaborar. Y muchas familias fueron con sus jovencitos, vamos a decir, ya no tanto niños, pero jovencitos, a dar servicio en esa actividad. Y esos muchachos estaban felices, estaban contentos porque se sentían que estaban participando en algo más grande que ellos. Y no hay nada mejor que cuando un niño puede ver procesos. Es como, por ejemplo, cuando se da biología, cuando se da botánica. Por ejemplo, el proceso de ver la matica nacer, crecer, dar frutos. Y eso pasa en el caso de la educación cívica, que es ver los procesos, no dar una clase. Cambiarla del pizarrón a la comunidad, de ahí a ahí. Y eso sirve para los maestros, porque recordemos que nuestros maestros tampoco recibieron esa educación debidamente, ¿verdad? Es parte de su formación. Yo recuerdo cuando estuve en Muchachas y Muchachos con Don Bosco, como escuelas en sectores muy deprimidos, por ejemplo Barahona, donde había unos problemas terribles sociales dentro de las escuelas, incluso muchachos con armas blancas y demás. Y los salesianos, que son muy educadores, trataban de involucrarlos en procesos sencillos sociales, que fueran aprendiendo tal y tal cosa con los oratorios. Aquí hay muy buenos ejemplos de eso. Daban muy buenos Lo único que no están generalizados, pero sí hay muchos. Sí, pero hay que sistematizarlos. Vamos a la pausa para darle entrada a doña Jacqueline Malagón, que acaba de entrar al estudio, y volvemos de inmediato. Se integra doña Jacqueline Malagón en este momento a este panel y hablamos sobre la importancia primero de este estudio realizado por Baileirón y luego pues de todo lo que es la importancia de la enseñanza de la ética y valores ciudadanos.
Miriam Díaz ha hablado sobre la práctica y formas de cómo pudiera hacerse, que resultasen interesantes para los estudiantes, que unieran el grupo. Porque si hablamos de ciudadanía, lo primero que tenemos que unirnos es el grupo escolar, no hacerlo cada uno por su lado y que tenga una hilación, que se vean resultados. Entonces quisiéramos ahora con doña Jacqueline Malagón ver este estudio internacional que se hizo de logro educativo y evaluar. Es un estudio que ya tiene unos años, la situación pudo haber cambiado. De hecho, si no se le pone atención a algo, pues puede empeorar. De manera que vamos a irlo viendo. Doña Jacqueline, bienvenida. Gracias, Mónica. Muchas gracias por permitirnos dirigirnos a la ciudadanía con un tema tan interesante como lo es el tema que nos convoca hoy en día. Indiscutiblemente lo que Miriam decía, yo lo suscribo totalmente. Pero el estudio del cual tú me haces referencia, efectivamente, fue un estudio internacional. Lo interpretó el doctor Leonardo Valleirón, que es un gran investigador, un especialista en evaluación de la calidad, y el trabajo de él es impecable. Ese estudio fue realizado como una investigación sobre el contexto mundial de los muchachos, de 4.000 muchachos de 14 años de la República Dominicana. Y lo que realmente se hacía era estudiar o investigar la conducta cívica de los muchachos. Me encanta que tú nos hayas invitado a este programa porque la verdad es que yo siento que ha coincidido con que ayer o antes de ayer el ministro de Educación dijo sobre el tema de la ética, que está muy conectada con el programa de la cívica. Él dijo que estaba creando una comisión para manejar el tema de la ética y hacer un reglamento, un protocolo de cómo se va a manejar el tema. Y yo creo que eso es importantísimo y debe tomarse en cuenta este estudio, aunque como bien dice Mónica, tiene ya varios años, pero no son tantos como para que haya habido un cambio significativo en la conducta de los muchachos de 14 años. Lo primero que nos dice el texto es en la introducción que lo que ven los teleaudientes en este slide, lo que está en rojo es lo que voy a leer. Investigar las formas en las cuales los jóvenes están preparados para asumir sus roles como ciudadanos en un rango de países en la segunda década del siglo XXI. Bueno, pues yo no estoy conforme con lo que se ha encontrado en la conducta cívica de los muchachos nuestros de 14 años. El análisis es impecable. Los resultados me mortifican y hasta me deprimen o me frustran. Porque hay cosas que los muchachos dicen que es muy buena, pero hay otras que realmente llaman la atención, que debe preocuparnos, debe preocupar al Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, que yo sé que ha preocupado a la doctora Ansel Sheker, que es la responsable de ese ministerio, viceministerio, pero el tema es cómo abordamos lo que doña Miriam dice, de que no nos podemos limitar a lo que pasa en el aula, porque primero yo tengo la impresión, y puedo estar, y ojalá estar equivocada, que los profesores que manejan la asignatura donde incide la cívica, llámese formación integral y humana y religiosa, ahí es donde estamos manejando la cívica. Y manejando en esa asignatura está, por supuesto, de una manera inclusiva el tema de la ética, que ha preocupado a nuestro ministro, y yo lo felicito por haber pensado en ello. Pero los muchachos que contestaron preguntas, las que yo digo que nos frustraron, son aquellos muchachos que lamentablemente vienen de hogares disruptivos,
vienen de hogares disruptivos, Miriam y Mónica. Sí. Vienen de hogares disruptivos donde confiesan específicamente el origen de sus hogares, está por aquí. Unos viven con el padre, unos viven con la madre, o unos viven con la abuela o con alguien que se ha ocupado de ellos. Esa disrupción afecta mentalmente a los muchachos y los afecta en su conducta cívica, los afecta en su conducta ética, los afecta en su conducta del contenido que están aprendiendo. Y como estamos pidiendo que los maestros se actualicen, que los maestros tengan un desempeño mejor en el aula, para que la evaluación que se va a hacer este año, tengo entendido que es este año, no tenga los resultados que tuvo la primera evaluación de desempeño, donde solamente el 2.9% de los 100.000, 120.000 maestros dio que tenía o resultó en excelencia en la enseñanza. Es que no puede ser ese porcentaje. Tenemos que trabajar para que los profesores, los maestros que ingresan a la carrera tengan un desempeño mucho mejor. A mí me mortifica, y no quiero monopolizar la conversación, a mí me mortifica, Miriam y Mónica, que ha habido una resistencia a los programas de inducción para los que ingresan a la carrera, que no se les obligara o que no se les diera el programa de inducción, sino que entrara de inmediato a la carrera. Eso no puede ser. Pero lo están haciendo, creo. Están haciendo el programa de inducción, sí, el ministerio lo está haciendo. El tema es que muchos muchachos no están yendo. Cuando digo muchachos, perdón, me refiero a los docentes. Sí. Los docentes no están asistiendo, aún virtualmente, Pero en cualquier empresa o trabajo, el que no pasa el programa de inducción no puede trabajar. Claro. Estamos de acuerdo. Se quiera o no, aplicar las normas. Se van a aplicar las pruebas, pero yo he estado llamando a la atención de los docentes y diciéndoles, ustedes van a ingresar a la carrera que más beneficios tiene la administración pública. Porque tú sabes, Mónica, que el salario de un maestro hoy en día es el salario en referencia del mejor pago de honorarios, que es un gran logro, en la administración pública. Pero sin embargo quizás no han asumido este reto porque no son los mejores profesionales, o sea, falta mucha cualificación todavía. Qué bueno que ya tengan el mejor salario, pero falta esta parte. Y entonces también, doña Jackie, yo me pregunto, ¿hasta qué punto esta preocupación del ministro de Educación va de la mano con dejar la teoría de la que hablaba Miriam en el primer segmento? Ella decía cómo debemos movernos a la práctica y a tener una experiencia que la vivan los estudiantes con el colegio completa, que la vivan incluso hasta con las familias y los profesores. ¿Hasta qué punto se habrá de tener en cuenta esta parte de que sea una vivencia y no una clase de que me digan esto está mal o esto está bien y que se quede como una materia de recreo? Y quiero unir esta pregunta con una gráfica, no sé si la pueden tener ahí, es esta, donde que era lo de que Jacqueline Malagón estaba hablando sobre el porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en civismo, según el quintil, que sí habla justamente de que a un quintil más bajo, si la pueden buscar, que a un quintil más bajo hay menos desarrollo de civismo. ¿Y cómo se podría revertir esto, Miriam, entonces? Bueno, eso es natural porque el quintil más bajo vive en condiciones de precariedad tal, económica y socialmente, y ha sufrido por mucho tiempo la exclusión de la educación. Sí. Entonces, no es lo mismo que una familia de clase media alta o clase media, donde los padres son profesionales y hay una cierta conducta que no es que no. Estamos diciendo que en esas clases no lo haya, desviaciones, claro. Pero sí hay un nivel educativo y unas condiciones que hacen más favorable que los estudiantes tengan eso. Además, muchos de esos estudiantes han ido a escuelas de mejores condiciones que las que van el resto de la población. O sea, eso es natural, casi siempre sale así, sale en pirámide, una gran parte
de la población, de los estudiantes más pobres, son los que manejan menos habilidades en muchos aspectos, incluyendo este aspecto de ciudadanía. Es que, como dice el refrán, en todas partes se cuecen habas. Sí, claro. Y tú haces la salvedad de que aún en los hogares de clase media o de clase media alta o hasta la media baja, donde hay uniones que permanecen juntas, que permanecen a través del tiempo, hay un buen número. Los divorcios están al por mayor, pero lamentablemente para la familia y para la formación de los muchachos, porque la formación no se limita a la escuela. La formación inicial nace en el hogar con sus padres. Y en ese sentido, nuestro ministro, el doctor Ángel Hernández, ha hecho un llamado a los padres para que se integren a la escuela, como a través de las asociaciones de padres y maestros de la educación. Y si no se integran a la escuela, mañana no pueden ir a exigirle a un maestro que haga esto o haga lo otro, porque el maestro lo iba a hacer con usted. Y si usted no está ahí atendiendo la educación de su hijo, no puede reclamarla. No puede reclamarla, pierde todo el derecho. Entonces, el llamado que se le ha hecho, y existe reglamentariamente o en la ley de educación, las asociaciones de padres y madres, entonces vamos a trabajar juntos todos. Tiene que ser una parte muy importante en esta educación. Comentábamos Miriam Díaz y yo que el hecho de que la mujer salga a la calle a trabajar y a veces tenga que tener también 2 y 3 trabajos igual que el hombre, ha influido negativamente en esta parte de la educación, cosa que por un lado es positivo para la mujer porque puede tener una independencia económica, social, pero tiene... Y ayudar a la familia. Y ayudar a la familia, que es básico. Eso y a sus hoy hijos. en día es fundamental. Entonces yo quería hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto este estudio, como muchos otros lo han hecho, no sé si este también, ha señalado que los muchachos, en este caso son niños de 14 años, de octavo de 14, grado, de octavo. que no son ni grandes ni chiquitos, son medios de la intermedia? Pero están en una edad crítica. Sí, en una edad crítica, claro. Y lo que hagan en esa edad va a repercutir en toda su vida. ¿Hasta qué punto ha arrojado este estudio que estos jóvenes muchas veces prefieren regímenes de fuerza antes que la inseguridad ciudadana? Y esto también es importante destacarlo, porque es algo que dice mucho. Primero, los mismos jóvenes entonces están rechazando lo que es el desorden, pero podemos caer también en regímenes de fuerza que no son lo mejor. Sí, porque ellos dicen que una dictadura es mejor lo han dicho, una democracia y que cierren el Congreso. Sí, pero ya eso, si tú lo reviertes al lado positivo, te indica que ellos tienen cierta conciencia. Sí, sí. Ellos no se sienten bien en vivir en el desorden, en vivir en la suciedad, en vivir en las violaciones constantes a la ley. Y por eso ellos dicen, pues aquí lo que se necesita es una dictadura para que venga a arreglar una mano esto. fuerte. Están equivocados porque las dictaduras no garantizan, además. No resuelven a la larga la situación de los pueblos. Porque si lo hacen por la fuerza totalmente, la gente se resiste y cuando esa dictadura termina vuelven al desorden. Y si lo hicieran educando a la gente, en la democracia se puede educar a la gente y no hay necesidad de pasar por el sufrimiento de tener una dictadura, porque los seres humanos somos seres que nacemos con la inclinación a la libertad, al libre albedrío. Lo que tenemos es que organizarnos. Sí, hay algo, cuando tú hablas de la democracia, me preocupa que la gente cree que democracia, o la gente no digo, mucha gente piensa que la democracia es poder votar cada 4 años. Eso es totalmente falso. La democracia es la gobernanza de un país, donde a través del voto se escogen los mejores líderes, en este caso líderes políticos, para crear el bienestar, para asegurar el progreso del país. Y tiene deberes, y tiene deberes, no solamente derechos. Y consecuencias. Claro. Mira, una cosa que quería agregar. Educación es el sector que tiene más posibilidades de influir en los cambios que necesita el país. Educación tiene alrededor de 3 millones de estudiantes. Esos estudiantes... Un poquito más con los de privado. Ok, esos estudiantes hay que agregarle la familia
a los cuales ese estudiante podría impactar con una buena educación. Y tiene también cerca de 300,000 empleados, ¿verdad? Sí, entre docentes sí, entre docentes y técnicos y de todo. O sea, estamos hablando de un sector que llega a más de 3,5 millones de personas directamente todos los días. No es de que un día, no. Sí, señor. Todos los días Sí, llega. señor. Solamente es para reforzar lo que yo Claro. planteaba ahorita. Romper con ese esquema de que la ética y la ciudadanía son una clase que se dan en un aula y que se examina a ver si se aprendió tal cosa. Y trazar estrategias participativas para que esas valores se aprendan a través de la acción social. Eso lógicamente no se logra de golpe y decretándolo, pero sí con programas que se vayan extendiendo y que se identifiquen. Cada año escolar debería tener un propósito. Este año escolar, ya sea 1 o 2, el propósito es educar sobre la conducta vial. El tema de cómo transitar tanto el que va manejando como el que va. Y en todas las escuelas. Que es un problema nacional. O sea, una queja nacional, es incluir, pero que y involucra valores. O sea, no estamos hablando nada más de que de la ley, qué sé yo, que no. ¿Cuáles son los valores que se ponen en práctica cuando tú sales a la calle manejando un vehículo? Tienes los valores de la responsabilidad, tiene los valores de la tolerancia, de evitar la violencia, de respeto a los otros que transitan. Entonces, imagínense ustedes con una que campaña se dedicara, a nivel nacional, sí, que se dedicara el país entero a trabajar eso. O 2, y después van a decir, no, porque hay que trabajar 2, no importa, pero que nos concentremos en eso. Y todas las escuelas tienen que organizar trabajos en su comunidad, donde la líder de eso va a ser la persona que está encargada de esa área de educación cívica. O sea, que además se conectaría con las juntas de vecinos, conectaría con muchísimos otros sectores de la población. Señores, para hasta los niños pequeñitos ya hoy en día, porque yo tengo una nieta de 4 años que vive dirigiendo a uno cuando ella se monta en el carro. Sí. Ten cuidado, el semáforo está en rojo y ese tipo de cosas desde los 3 y los 4 años. Saben muchísimo. Miriam ha dicho algo que le pone el dedo en la llaga, y es cuando Miriam dice que los niños en el hogar, si los niños han aprendido bien en el hogar, ellos son modelos para los padres. Sí, entonces, cuando hablamos y aceptamos el tema de que hay modelos y se imponen a veces, discuten y todo. No, papi, o sea, eso no está bien. El niño puede influir en un hogar, vamos a decir, sobre todo en los hogares disruptivos, de que la conducta de la familia cambie gracias a lo que él trae de la escuela. De hecho, los niños, si nos ponemos a ver, los niños, por ejemplo, de 8º grado, para seguir con la línea del estudio, no tiran ya basura a la calle generalmente. Fíjense que yo he visto niños que los padres han tirado basura a la calle y le han dicho, mamá, papá, ¿por qué haces eso? Eso no se hace. O sea que así fíjense hasta dónde un niño puede influir. Y lo que decía Miriam, de tomar problemas fuertes, como es el tránsito, por ejemplo, en nuestro país, y ponerlo como tema de valor. Otro año puede ser la basura o conjuntamente. Otro año puede ser la solidaridad con los más pobres, que las escuelas hagan un proyecto anual. Un proyecto anual. Una escuela no debería pasarse en un año sin hacer un proyecto anual de tipo social. Sí. Y ahí es donde le tiene que enseñar a los estudiantes los valores de ciudadanía, los valores de ética, los valores de todo. Y que la clase sea una especie de monitoreo a cómo va esto. De laboratorio. Claro, de laboratorio. Y lo que proponen, cómo se está haciendo el seguimiento. Y no es que no se están dando estos proyectos, que hay que decirlo, es que no se están dando con la profundidad que tiene que ser. Y quizás hacerlo coordinado como una campaña Valor País fuera muy interesante. Vámonos a la pausa y volvemos desarrollando este tema que es tan interesante.
Nos acompañan las señoras Miriam Díaz y Jacqueline Malagón en este programa y estamos viendo este estudio internacional del que Leo Baleirón ha sido la parte dominicana que ha interpretado y ha trabajado aquí. Doña Jacqueline, me decía usted que quiere ver esto de los quintiles también, de que yo estaba diciendo, si ponen esta gráfica en el aire. Yo quisiera que la teleaudiencia en esta gráfica viera por qué las conclusiones de prácticamente todos los estudios, incluyendo los de conocimiento, el quintil más alto, no importa que estemos en último lugar, pero el quintil más alto siempre repercute alrededor de los hogares no vulnerables, sino de los hogares que tienen mejores condiciones socioeconómicas. Pero yo estoy convencida, y el doctor Leo Baleirón me lo aseguró, me refiero que estaba haciendo el estudio y que hizo las comparaciones, es que no es porque los muchachos de los grupos vulnerables tengan ningún tipo de escasez o de limitaciones para aprender, no. Es cuestión de que no han encontrado en el aula o en el hogar el ámbito en el que ellos pueden aprender, desarrollarse, con el agravante, Miriam y Mónica lo tienen que conocer y reconocer, de que el Banco Mundial, en el estudio último que hizo, con la UNESCO, con UNICEF, etcétera, concluyó que nuestros niños de sexto grado, el casi 70%, no sabe leer. Entonces, si no saben leer, ¿cómo pueden aprender? ¿Cómo pueden amar la lectura? ¿Cómo pueden aprender a lo largo de la vida? Entonces, ahí vienen las disrupciones que afectan a los muchachos porque el aprendizaje se queda trunco. No sé, esa palabra es correcta. Sí, dominicana, es muy dominicana. Para que todos los que nos ven entiendan. Se corta. Se corta el aprendizaje. No Fíjese, ocurre. doña Jacqueline, doña Miriam estaba justamente hablando de que quizás este retraso escolar que tenemos que tuvimos y hemos tenido los dominicanos, que se va corrigiendo poco a poco, ha repercutido negativamente en estas materias, porque al darle más importancia por el momento en que vivimos, que hay que enseñar más matemáticas, que hay que enseñar más lenguaje, comunicar, leer, quizás la educación cívica y ciudadana se ha quedado un poco atrás. Entonces, claro. Pero también decíamos fuera de cámara, Miriam y yo, de que es más importante a saber leer, ser un buen ciudadano, porque es que incluso vas a aprender a leer más fácil, de hecho. Entonces, son cosas que no podemos postergarlas. Sí, pero ahí tenemos que incluir entonces la educación ambiental. Porque es que es parte de ciudadanía. Es parte de la ciudadanía. No hacemos nada con agregar materias nuevas. Claro. Materias nuevas, pero materias en este nuevas. caso no es agregando materias nuevas. Sí, es la cuestión de que la urgencia de la humanidad está cifrada en que se aprenda sobre cómo mitigar, sobre cómo enfrentar el tema ambiental que produce el cambio climático. Pero eso es parte de la ciudadanía, doña Jacqueline. Por ejemplo, estoy de acuerdo, y de los valores. Declara, por ejemplo, un año o una zona del país, claro, donde los proyectos sociales de todas las escuelas tienen que ser siembras, por ejemplo. Sembrar. Claro. Entonces sería la maravilla que sería que todas esas escuelas de tal zona que se declaró que ahí hay un problema grave, se dedicaran durante un año con el apoyo, lógicamente, de los viveros y las cosas del Estado que le van a dar, le van a proporcionar los árboles que van a sembrar, y que esos niños salieran y esos niños le dieran seguimiento. Es más importante que una teoría. Le dieran seguimiento durante los años siguientes a esa matita que sembraron ahí. El siguiente año ya se sembraron las matas. El asunto va a ser ir cada tanto tiempo a chequear que esas matas se estén atendiendo, eso. O sea, la escuela podría darse el lujo de cambiar no puede ser algo. teórica. Hay que ser realista, Miriam. Tú estás presentando una situación ideal, una situación que debe ser. Es que es fácil. Pero ¿están los profesores en esa misma onda? ¿Tienen ellos conciencia? Cuando yo hablo de la escuela, tiene que ser que todos se pongan a Por eso, pero tú sabes que tenemos un problema grave, y es que la formación de los profesores no ha logrado el maestro de un buen desempeño en el aula. Y ese buen desempeño no debemos solamente
evaluarlo porque vayamos al aula y veamos cómo maneja los niños, cómo maneja la dialéctica. No. Es que los resultados deben medirse a través de los aprendizajes. Bueno, y lo que yo veo en esta parte... eso no está en contra de lo que yo digo. Y lo que yo veo en es esta que esté en parte... contra, lo complementa. Sí, exacto. Lo que yo veo en esta parte es que quizás los profesores no estarían por debajo en su capacitación, por debajo de llevar estas iniciativas que dice doña Miriam, sino que esto requiere un mucho mayor esfuerzo. Entonces, quizás el esfuerzo de salir a la gobierno, calle. el esfuerzo de salir a la calle. Y no quedarse en un aula trancado, ajeno. No, y por ejemplo, estamos hablando, mira, de siembras, por ejemplo, se ha hablado, de ir a recoger basura, de ir a ayudar a hacer cosas que requieren mucho esfuerzo y tiempo. Y entonces volvemos al problema inicial que hablábamos ahorita, que las familias dominicanas y los profesores pertenecen a una familia, están muy ocupadas, pero hay que sacarlo. Y quizás a esos profesores entonces hay que reforzarlos, darles otras ventajas quizás. Pero eso es impostergable para crear esas son ciudadanía. parte de las cosas que una escuela puede hacer. Yo siento que las escuelas dominicanas han perdido hasta en la celebración, yo no sé si es que estoy un poco lejito, hasta en la celebración de las fiestas patrias. Bueno, donde tienen que descansar del descanso de la fiesta patria. Donde la fiesta patria es simplemente quizás hacer un acto a la bandera adentro de la escuela y decir algo sobre Juan Pablo Duarte, el día de Duarte. No, es que una escuela debería preparar un programa especial que integre a la comunidad para celebrar la fiesta patria y que involucre la escuela salir de su espacio protegido hacia la comunidad, hasta a distribuir algún volantico, alguna cosita sobre Juan Pablo Duarte, los niños que caminaran por el barrio, en un barrio. No estoy hablando de irse una cosa muy lejos, sino a su alrededor. Ahora, yo creo que influye la dificultad de la articulación entre familias, profesores y alumnos en cuanto al tiempo. Porque son cosas que, señores, todo lo que lleva a buenos resultados toma mucho tiempo. Son cosas que toman mucho tiempo y esfuerzo, y tanto los profesores que pertenecen a familias como los mismos padres están muy ocupados y no dedican el suficiente tiempo. ¿Y ocupados en qué? Si al final no están enseñando ni la historia, ni la geografía, ni la matemática, ni el lenguaje. Entonces, por favor, evidentemente que le pasa a los profesores, como a mucha gente que se pasa el día entero dando vueltas y haciendo cosas, trabajando de verdad y sudando y cosas, pero al final del día no tienen un resultado. Evidentemente que por esa vía no se está enseñando. Se enseña cuando los niños aprenden. Cuando los niños aprenden. No, y además aprenden en el aula y fuera hay del que aula. Evaluar cuál es el resultado, qué estamos obteniendo, porque estamos obteniendo niños que no saben leer, ni escribir, ni matemáticas, y estamos obteniendo un mal ciudadano sin valores ni cívicos ni humanos. Entonces, y bueno, quizás estoy exagerando, no todos, pero una gran mayoría, y los estudios lo demuestran, no nos estamos inventando nada. Déjeme comentarle algo que es un símil de lo que ustedes están diciendo. Hace 2 o 3 días, de nuevo, el ministro de Educación creó el Premio a la Calidad Educativa. Ese premio coincide con el Premio Nacional a la Educación que creó el Ministerio de Administración Pública. Lo conozco muy bien porque tengo muchos años trabajando como asesora en el Ministerio de Administración Pública y fui la primera presidenta del jurado de ese premio el año 2005 y nos hemos quedado, o yo me he quedado como jurado no del nacional, sino del institucional. Entonces, si vemos que los premios son una forma de educar, porque tú presentas al ganador como un modelo a emular, un modelo a imitar. El premio que se ha creado, yo solo le escribí al ministro y le dije el que había en el Ministerio de Administración Pública, y me dijo, sí, Jacqueline, este es también para reforzar el desempeño de los directores, de los distritos y de la regional, y me pareció estupendo. O sea, entre más premios, mejor. ¿Por qué? Porque el que gana el reconocimiento es muy importante. Ojalá que lo pongan por institución y no
necesariamente por persona. Sí. Ese puede No, ser también. es que no es por persona. Sí, ok, por Los premios institución. son a la comunidad una escuela, regional. una regional, un distrito se va a ganar. O sea, Y Sí, se aprende más el es sentido de así comunidad. como yo entiendo que el Exactamente. ministro Muy lo bien. ha creado. Me parece Y yo muy bien. tengo como ejemplo el premio de la Fundación Propagás para la cuestión de ambiental. Y no es ni al docente, ni al niño, ni al director. Es a la comunidad educativa. Lo que tú decías lo retrata, Miriam, sin yo haberte hablado de ese premio. yo no sabía Es un premio que, y déjame decirte la dotación, lo que se le da al primer lugar son unos 400,000 pesos para desarrollar el proyecto que ganó el premio, fantástico. porque no es el niño ni el docente. para o el desarrollar directito. el programa, Y los fantástico. padres tienen que participar. O sea, es la comunidad educativa. Y la verdad es que este es un premio Que podría emularse ha creado esto la fundación en Ojalá las que se cuestiones de emule educación. y se resultado. propague, valores. porque ahí se lo van a ganar fácilmente todos los años las mismas escuelas que nosotras conocemos Exacto, algunas. también. Bueno, Entonces, podría tampoco- suceder, cuidado a la hora de crear esto, de que se creen los mecanismos para que no se quede simplemente El premio en el mismo nosotros sitio. conocemos varias escuelas, Jacqueline, excelentes, que hacen ese trabajo ya por cultura y que podrían estar todos los Y años qué bueno que lo ganándose ganen eso. todos, pero también Déjame bueno, nos decirte quedan 2 minutos. Que el premio no ha ido a las escuelas o colegios privilegiados. No, hay algunos escuelas, que son de... No, hay el mismo esa Leo escuela de fe y Valeirón dijo, alegría. exacto, Esa vino y es de dio y la de unos- Consuelo. Y la de Consuelo, o sea... Y esa la de gente- Salcedo. Esa, la de que rompe Salcedo, todos los rompe todo. paradigmas. Nosotros Señores, 2 minutos podríamos nos hacer quedan. Aquí una hay reunión. ejemplos, pero Perdón, no se propagan lo suficientemente rápido. O sea, no se está multiplicando. el Es la caso idea. de Salcedo, Sí, Mónica, sí, es hay un que caso que estudiarlo. merece un programa Sí, de televisión. señor, es verdad. Para que Como la ciudadanía ejemplo. sepa Sí. que sí es posible, Es posible. hacer y dar Antes de calidad en irnos, la antes de educación. despedirnos, me gustaría preguntarle a Miriam. Ella me estuvo diciendo de unas metas que están estipuladas como que un niño debería salir de la educación intermedia con algo... Educación primaria en este caso. En este caso. Y yo me la encontré sumamente sobreestimadas. Y es verdad que si antes no lo había y ahora tenemos este objetivo, es maravilloso, pero yo creo que hay que aterrizarlas un poco. Miriam, ¿no sería peligroso querer, pues, tener unas metas muy altas? Porque entonces, de no conseguirlas, entonces no estaríamos haciéndolo bien. Mira, lo que yo les comentaba a Mónica antes de comenzar el programa, que yo revisé el currículo actual que fue aprobado en el 2016 y apenas todavía está Transformando en sus el que dejamos en el inicios. 1995. Sí. Entonces, en este currículo tiene algo que yo vi positivo, que pone en la primera competencia, la número 1, competencia de ética y ciudadana, ¿verdad? Y tiene la descripción, pero resulta que lo que yo vi fue algo tan ideal que ni siquiera se le puede llamar metas, sino que son ideales. Que no son malos tenerlos, pero deberíamos... Quizás si esto escalonado. pues cada año por año lo transforman en metas, podríamos manejarlo mejor. Pero no es verdad que al final del 6º grado que llega, esta fue del 2º ciclo de primaria, que es hasta el 6º grado. Sí, de cuarto, quinto y sexto. Sí. Por ejemplo, el niño identifica intenciones en los mensajes publicitarios, lo que circulan en las redes sociales, reconoce prácticas autoritarias, eso podría ser, propone acciones para limitar la incidencia de la discriminación. Un niño de 6º grado. Pero todo eso, como dice Miriam, son los ideales. Claro, y los tú estás de ideales. acuerdo, Mónica. Sí. El problema que tenemos es que eso no se cumple. Sí. Eso no se cumple. alcanza. Sin embargo, Que debe los haber- primeros pasos deben estar en esa ruta, en esa dirección. ruta. Porque algún día Pero hay tiene que hacer cambiar. la ruta, hay que hacer la ruta, que es lo que Pero la queremos ruta proponer. es lo que acaba de leer Miriam. Sí, es lo pero la que, ruta es hacia lo que allá manda para el llegar currículo. allá. Pero, bueno, ¿cómo llegar? El buen docente. currículo son 600, ese en especial que lo vi ayer, 600 páginas, y de ahí al aula se pierde una gran parte de esa 30 segundos. Mónica. 30 segundos. Mónica, la educación hacer no para- empieza del ministerio para el aula, empieza del aula para el ministerio. Eso es verdad, eso es verdad.
Lo dijo Ramón Flores, no Jacqueline Malagón. Ahí es donde se desarrolla, donde están los niños. Importancia Los de niños la no están en el educación en ministerio. valores, ética y ciudadanía. 30 segundos, Miriam. Importancia Bueno, una importancia de primera línea. de primera línea. Porque nosotros lo que tenemos es una sociedad. Y en esa sociedad hay de todo. Hay todas las clases de personas, hay todos los niveles, hay todas las edades, hay de todo. Y todo el mundo necesita ciudadanía. Yo creo que no parece, es un error. Que no parece prevalecer. Sí. En la ciudadanía no parece prevalecer los conceptos de la ciudadanía. Exacto, pero yo creo que los educadores han cometido un error porque casi siempre todos los planes educativos que yo he revisado comienzan diciendo los conocimientos, pero yo creo que todo plan debe comenzar por crear los ciudadanos que la sociedad necesita. Actitudes. Exacto. Los ciudadanos que necesita la sociedad. Y esos ciudadanos son personas. Se reflejan en las actitudes que tenemos todos. Exactamente. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a educados. Jacqueline Malagón, a Miriam Díaz por estar aquí hablando de uno de los temas más importantes de nuestro país, educación en valores y ciudadanía. Será hasta la próxima, amigos.